Bueno, hola a todos, buenas noches. Vamos a continuar con el estudio de Hechos que estábamos viendo en el libro de Hechos. Quedamos en el capítulo 5, versículo 33. Dice ahí, cuenta la historia de Pedro y Juan y lo que le estaba sucediendo cuando ellos predicaban predicaban el Evangelio. Dice la palabra de Dios: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Está hablando de los religiosos de ese momento, que le habían prohibido a Pedro y a Juan predicar el Evangelio, los habían llevado presos, Dios lo había liberado, luego habían salido de nuevo a predicar el Evangelio en el templo, y de nuevo lo habían llevado a los religiosos, le habían vuelto a pedir a que no predique el Evangelio, y ellos le dijeron: nosotros sabemos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y ese que ustedes creen que está muerto porque ustedes lo mataron, en realidad Dios lo levantó de entre los muertos y lo ha exaltado, por eso le obedecemos a Él. Y esto enfurecía a estos religiosos, ¿no? Dice que oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este señor un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres, Pedro y Juan, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, Pedro y Juan, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren, vamos a encontrar en esta porción de la Biblia y en este pasaje cómo construir el verdadero éxito, nuestro verdadero éxito. Eso lo encontramos acá. El éxito se construye. No surge de la noche a la mañana ni por arte de magia. Y si quisiéramos definir qué es el éxito, diríamos alcanzar la fama, alcanzar para un futbolista el Balón de Oro podría ser, para un cantante tener cierta cantidad de discos vendidos y así, ¿no? La fama tiene que ver con objetivos, alcanzar el propósito de la vida. Eso podríamos definir como que eso es el éxito, y eso se construye, no se logra del día a la mañana, de un momento para el otro. Hay que construirlo. Pero veamos cuál es nuestro verdadero éxito. ¿Cuál es, según Dios, lo que para nosotros sería el verdadero éxito? Nuestro éxito es ser productivos, llevando mucho fruto, y eso glorifica a Dios. Nosotros estamos en la tierra con el propósito de glorificar a Dios, de adorar a Dios y de engrandecer su nombre. Él es el principal objetivo en nuestra vida, ¿no? Dice Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Él quiere que seamos sus discípulos, y para eso necesitamos llevar mucho fruto. ¿Cómo hacemos para llevar mucho fruto? Eso vamos a estar hablando. Eso es el éxito en la vida cristiana. A través de nuestros frutos glorificar a Dios, darle la honra
que Él se merece, engrandecer la persona de Dios, que Dios quede bien parado, podríamos decir, bien representado, que Dios sea engrandecido por nuestros frutos. Bien, de eso se trata. Así que la invitación es a que en esta noche podamos llevar al máximo el potenciómetro de nuestra productividad, llevar mucho fruto. Si pudiéramos tener como un botoncito de volumen con el que pudiéramos manejar nuestra productividad, tratar de llevarlo al máximo. ¿Cómo hacer para tener éxito? Para ser más productivo y a través de ese fruto, de esa producción de fruto, glorificar a Dios, ¿no? Porque si no llevamos fruto, dice, ¿qué pasa? Todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y es desechado, es tirado afuera. Y también dice que separados de Él nada podemos hacer. No podemos llevar frutos separados de Dios. Así que con esto tiene que ver, con estar ligado a Cristo y al propósito que Él tiene para nuestra vida. Así que nuestro éxito es ser productivos, llevando mucho fruto y dando gloria a Dios. ¿Cómo vemos el éxito aquí representado en Pedro y Juan? Pedro y Juan tenían mucho éxito. Si usted lee Juan en Hechos capítulo 5 versículo 12, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el templo. Y dice que el 14, capítulo 5 versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Estaban teniendo fruto. Pedro y Juan estaban teniendo resultados, estaban alcanzando los objetivos. ¿Qué le había dicho Dios cuando se fue? Me seréis testigos. Ellos estaban siendo testigos y estaban haciendo discípulos. Dice, ¿cuál fue la gran comisión que el Señor Jesús le dejó a los discípulos cuando se fue al cielo? Id por todo el mundo y haced discípulos. Y ellos estaban haciendo discípulos, estaban teniendo resultados, estaban cumpliendo con su misión, con su propósito en la tierra. Cuando vamos al versículo 28 del capítulo 5, también encontramos que los religiosos les dicen, ¿no mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Estaban realmente impactando toda Jerusalén, estaban llenando Jerusalén del Evangelio, de la enseñanza de Cristo. Estaban teniendo fruto, estaban siendo productivos, estaban cumpliendo la misión. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 6, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, estaba creciendo, estaban siendo productivos, estaban llevando fruto. Y eso glorificaba a Dios, indudablemente glorificaba a Dios. Pero bueno, en el capítulo 5 vimos que esta realidad, de llevar fruto, de tener un ministerio exitoso, despierta celos. Dice que levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Claro, ellos estaban viendo que Pedro y Juan tenían resultados, que había discípulos que se sumaban a Pedro y a Juan, a la obra, al camino del Señor Jesús, al Evangelio, al reino de Dios. Estaban obteniendo frutos. Y esto despertó celos. Y por supuesto, esto produce resistencia. El éxito también encuentra resistencia, provocado generalmente por estos celos. ¿Qué fue lo que hicieron? Movidos por los celos, lo metieron preso. Y le dijeron que no predicasen más en el nombre de Cristo. Un ángel se presenta y los hace salir milagrosamente de la cárcel. ¿Y qué hacen estos hombres religiosos celosos? Vuelven a buscarlos y a meterlos presos. Estaban obsesionados en ofrecer resistencia al éxito que tenía Pedro y Juan. Pero Pedro y Juan lo seguían construyendo a este éxito, obedeciendo a Dios y trabajando, por sobre todas las cosas, trabajando, porque el éxito se construye trabajando. Nadie va a ser productivo, nadie va a conseguir llevar fruto y mucho fruto de brazos cruzados. Así que miremos a Pedro y a Juan. Pedro y Juan no dejaban de trabajar.
Fíjense, leímos en Hechos 5:12. Estaban trabajando. Hechos 5:20. Salieron de la cárcel y fueron a predicar el Evangelio. Se fueron al templo, de nuevo a predicar el Evangelio. Y después, cuando fueron libertados, después que Gamaliel los liberó, ¿qué hicieron? Se fueron de nuevo. Y cada día en el templo, dice el versículo 41, seguían predicando, seguían enseñando, seguían hablando de Cristo. Estaban activos. Habían puesto la mano en el arado, dice que por la mano de ellos Dios obraba. Le dijo, pónganse de pie, vayan al templo y puestos de pie prediquen. Y acá tenemos estos símbolos de acción, las manos y los pies moviéndose, activándose. Ellos estaban activos, estaban trabajando, enseñaban y testificaban. Procuraban activamente cumplir con la misión y lograr el objetivo que Dios les había puesto. Sabían que el éxito se construye trabajando, no de brazos cruzados, ni siquiera mirando. Y cuando estaban trabajando, sufrieron resistencia. La primera resistencia la encontramos en el versículo 18, dice que echaron mano de ellos, los metieron a la cárcel. Pero de ahí un ángel los libró. Abrió de noche y los sacó, ni la guardia se enteró que ellos salieron de la cárcel. Pero después, cuando vieron la cárcel vacía, fueron a buscarlos de nuevo. Y en esta segunda vez, de nuevo le dicen, no prediquen más, y querían o ponían resistencia a la obra de los apóstoles. Ahora los salva un hombre, un religioso, Gamaliel, un religioso, que ni siquiera estaba a favor de ellos, que parece haber sido bastante neutral. Lo cierto es que frente a cada resistencia, Dios los fortalecía y ellos podían salir adelante, salir victoriosos. Y lo más interesante es que a pesar de estas fuerzas contrarias, estos tiempos encarcelados y luchando contra estos hombres que renegaban contra la obra de ellos, cuando ellos salieron y quedaron libres, dice que salieron gozosos, gozosos de haber vivido esta experiencia, de haber sido dignos, de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre, por la causa de la obra de Dios, por la causa del reino de Dios y del evangelio y la misión que Dios les había dejado. Salieron gozosos. Qué interesante, porque esto nos hace pensar que cumplir la misión, que alcanzar el objetivo, que glorificar a Dios, que llevar una vida con éxito, no es fácil. Va a haber resistencia, pero Dios está de nuestro lado para ayudarnos. Él puede usar a cualquiera para ayudarnos. Y nosotros tenemos que sentirnos gozosos, de que Satanás se siente inquieto y pone resistencia cuando nosotros estamos trabajando y haciendo la obra de Dios y cumpliendo con nuestro propósito y viviendo para lo que Dios quiere que vivamos y llevando mucho fruto, conectados con Él, evitando ser desechados como pámpano que no lleva fruto. ¿Bien? Pero hay que sostenerlo. Y el éxito se sostiene solamente con obediencia. Acá estos hombres le decían, basta de predicar y de hablar de Cristo, basta, ya lo matamos, ya está, ya pasó. Pero en el discurso de Pedro encontramos 3 requisitos para obedecer a Dios, que ellos lo manifestaron ahí claramente, ¿no? Cuando vamos al versículo 29, Pedro les dice, ustedes quieren que no hablemos más ni que no enseñemos más la doctrina de Cristo, pero nosotros les decimos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que ellos estuvieron dispuestos a poner a Dios antes que a los hombres. Dios en el primer lugar. Dios primero. Y después veremos qué hacemos con ustedes. Tenemos que obedecer a nuestras autoridades porque Dios nos manda. Pero por eso tenemos que obedecer, porque Dios nos manda. Porque cuando obedecemos a nuestras autoridades, obedecemos a Dios. Salvo cuando las autoridades se descarrían de la voluntad de Dios. En ese caso es necesario obedecer a Dios. Siempre Dios antes que los hombres. Pero después le dice Pedro, tenemos que poner a Dios sobre los hombres. Cuando le dice, ustedes
lo mataron y lo colgaron en un madero, pero Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres, lo levantó a Jesús. Él no está muerto, Él no quedó en una tumba. Él ha sido levantado, Él ha sido puesto en alto. Y todo el hecho de haber resucitado demuestra que Él tiene el control sobre todas las cosas, inclusive sobre la muerte y sobre la vida. Nadie le quita la vida, Él tuvo poder para ponerla y Él mismo la volvió a tomar. No hay nada que se escape de su poder ni que esté fuera del control de Dios. Poner a Dios en el trono, en tercer lugar. Dice que Dios le exaltó. Tenemos que poner a Dios en el trono. Tenemos que exaltar a Dios, admirarlo, alabarlo, adorarlo, reverenciarlo como a nadie. El que está en el trono es digno de toda nuestra obediencia, de nuestra adoración. Y esto nos va a ayudar a hacer la obra. Esa que está en la perfecta ley, la de la libertad, en la que deberemos perseverar y no oír y olvidarnos, sino hacerla, obedecerla. Y así entonces tendremos éxito. El que es hacedor de la palabra, hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Prosperará, será feliz con lo que hace. Será feliz con lo que hace. Ahora me quiero detener un poquito a pensar en Gamaliel, para ir terminando. Gamaliel era un rabino más conocido de su época. Uno de sus estudiantes más famosos fue Pablo, lo encontramos en Hechos 22:3. Pero era religiosamente tibio. En estos momentos no se manifestó ni muy a favor de su religión, ni muy a favor de Cristo, nada, fue un tibio. Dijo palabras muy interesantes, ¿no? Apartaos de estos hombres y dejadlos. Ni siquiera parecen una amenaza para nuestra religión. Y tal vez lo que ellos predican no tengan mucho sentido. Dejemos a ver qué pasa. No se jugó ni para defender su religión, ni para jugarse por el cristianismo. Dejémoslo, a ver qué pasa. Muchos lo critican de tibio. Ahora, yo me inclino a pensar que quizás este hombre conocía un poco más de Dios. Y aunque era religioso, como conocía mucho de la ley de Dios, conocía del poder de Dios y de la autoridad de Dios. Entonces dice, miren, hubo un tal Teudas. Se creía alguien, fíjese, dice en el versículo 26, que antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Él se creía alguien. Y consiguió seguidores. Pero él fue muerto y desaparecieron todos los seguidores. Después de Teudas apareció Judas el Galileo. También evidentemente se creía algo, tenía seguidores, pero también él murió y también se esparcieron sus seguidores. Y dice Gamaliel, ahora aparecen Pedro y Juan y todos estos 12 apóstoles que dicen que se creen algo. Veamos qué pasa. Ahora, la duda estaba en si era Pedro y Juan y los apóstoles o si era Dios el que estaba detrás de esta obra. Y eso fue lo que a Gamaliel le hacía dudar. No vaya a ser que nos encontremos luchando contra Dios. A mí me hizo pensar que algo de miedo le tenía a Dios, Gamaliel. Algo había leído de este Dios, poderoso y temeroso y justo. Y entonces los discípulos le habían dicho, ustedes lo mataron, pero él vive. Dios lo levantó. Dios lo exaltó. Y perdona pecados. Que para los religiosos no había mayor prerrogativa que esta, que la de perdonar pecados. ¿Quién eres tú? Le decían cuando el Señor Jesús estaba vivo para perdonar pecados. Eso solamente lo hacía Dios. Y bueno, es que Él es Dios. Entonces Gamaliel tenía, para mí, sus dudas, sus inquietudes. Dejemos a ver qué pasa. Tenía miedo de encontrarse luchando contra Dios.
Porque si la obra es de Dios, no la podréis destruir. Las otras obras perecieron. Teudas hizo una obra, como la casita sobre la arena, se derrumbó. El Galileo hizo una obra. Muchos lo siguieron, pero era sobre la carne, se derrumbó. Y esta obra nos está costando. Los metemos presos y milagrosamente salen de la cárcel. Los queremos hacer callar, los amenazamos, los azotamos y siguen hablando. Nada los frena. Nada los frena. A esa obra, si es de Dios, no la podréis destruir, no la van a poder frenar. Y a mí me encanta ir al libro de Job, que es uno de los libros de sabiduría, para encontrar conceptos sobre Dios, porque estos hombres, amigos de Job, y el Job mismo, eran muy sabios y conocían muy bien a Dios. Cuando vamos a Job 9:12, está hablando uno de sus amigos y dice, he aquí, Dios arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? ¿Quién se va a parar delante del camino y va a decir, tenés que devolver lo que quitaste? ¿O quién le va a decir, qué estás haciendo? ¿Quién? ¿Quién se va a animar? Cuando vamos a Isaías, capítulo 46, versículo 9, miren lo que encontramos. Hay un pasaje muy lindo, Isaías 46, 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Si volvemos a Job y vamos al capítulo 23, en el versículo 13, ahí dice la palabra de Dios, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Yo creo que Gamaliel sabía estas escrituras y creía en este Dios. Y si la obra era de él, nadie la iba a poder frenar. Nadie. No había fuerza que la detenga. Y ahora fíjense lo que estaban viendo. En el versículo 12 al 16 los vemos seguir viendo. Cuando llegamos al versículo 18 los meten en la cárcel. En el versículo 19 Dios manda un ángel y los libera. Apenas salen, vuelven a hacer la obra, siguen predicando. En el versículo 26 los volvemos a encontrar presos, nuevamente la resistencia, pero Dios ahora usa a Gamaliel para que queden libres. Llegamos al versículo 41 y cómo los encontramos de nuevo predicando, de nuevo haciendo la obra. Y encima estaban gozosos. Y el versículo 42 dice que y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eran imparables. Y encima arranca el versículo 6, capítulo 6, versículo 1, y dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, encima crecían y cada vez juntaban más personas. Yo creo que Gamaliel lo estaba viendo. Y tenía miedo. Decía, si la obra es de Dios, no la podréis destruir. Es que así tenemos que construir nuestra vida para que sea de éxito, sobre la base de la obediencia. Obedeciendo a Dios, poniéndolo en el primer lugar ante todas las cosas, poniéndolo sobre todas las cosas, dándole a Él el control de todas las cosas y exaltándolo, dándole a Él el trono de nuestros corazones y de nuestra vida y del universo, exaltándolo, sabiendo que Él es majestuoso. Cuando nosotros tenemos ese concepto de Dios, nos postramos y le obedecemos, no queda otra. No hay otra voz que tenga más fuerza que la voz de Dios para nuestras vidas. Y entonces empezamos a trabajar. Y ahora trabajamos ya unidos a Él, permaneciendo en Él, obedeciendo su mandato. Manos a la obra, pies en el arado, empezamos a trabajar. De brazos cruzados no se construye nada. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que las edifican. Es en vano edificar cualquier cosa si no es con Dios. En la fuerza de la carne, cualquier cosa que edifiquemos va a pasar como Teudas o como Judas del Galileo, se va a desmoronar.
va a desaparecer juntos con ellos. Aunque nos creamos alguien, no somos nada. Podemos llegar a tener éxito solamente si caminamos con Dios, si estamos unidos a la vid, si tomamos la fuerza de nuestro Señor, de nuestro Dios. Dice que en vano vela la guardia, no vamos a poder resguardar nada de nuestros intereses, de nuestros sueños, de nuestro deseo, nada. No tenemos fuerza para protegernos contra ningún enemigo por nuestros medios. Tenemos que hacerlo ligados a Cristo, permaneciendo en Él. Esta es la única manera que podamos construir una vida que alcance estos objetivos, de llevar mucho fruto, de glorificar a Dios. Para eso estamos en esta tierra. Ese es nuestro éxito. No es que tengamos solamente alcanzar nuestra carrera, formar nuestra familia, comprar nuestro auto, tener nuestra casa, lograr nuestro puesto de trabajo, crecer en nuestro trabajo. No tiene que ver solo con crecer en nuestras actividades. El verdadero éxito en nuestra vida tiene que ver con llevar mucho fruto, del fruto que Dios quiere que llevemos, que cumplamos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, con los objetivos que Dios nos ha puesto, que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Él nos dejó una misión. A los discípulos dijo, me seréis testigos. Y nosotros tenemos en su palabra explicadas muchas cosas que son la voluntad de Dios para nuestra vida. Inclusive Él tiene cosas específicas que tendremos que pedirle a Dios que nos muestre para alcanzar nuestro éxito. Pero tenemos que poner manos en el arado, ponernos nuestros pies activos, pararnos y trabajar, siempre obedientes a Dios, porque no hay otra forma. Si no hay obediencia, no vamos en el camino correcto. Estamos construyendo como hombres. La obra va a ser de hombres y se va a derrumbar. Pero si estamos en obediencia, nuestra obra va a ser de Dios. Las fuerzas van a venir de Dios. Dios nos va a usar. Y entonces nuestra vida va a ir dando fruto, más fruto, mucho fruto, mucho fruto. Y vamos a vivir una vida de éxito. Porque el éxito es eso. Hacer lo que Dios quiere y a través de lo que nosotros hagamos y nuestra obediencia, que Él sea glorificado. Más allá no importa lo que venga en la vida. Más de una vez nos tocará cosas feas, como estar preso, le tocó a los apóstoles. Pero aún así, con esas cosas que parecían frenos, que al final no frenaron nada la obra de Dios, pero eran todas para glorificar el nombre de Dios. Y a nuestra vida van a venir cosas que quieren ponernos límites, que quieren frenarnos, que quieren ponernos tropiezos, que quieren atascarnos, ¿no? Quieren poner resistencia a la obra de Dios. Pero cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, todo lo que hagamos lo hacemos para la gloria de Dios y la obra es de Dios, somos imparables. Y a mí me encantaría tener una juventud imparable. Que ningún fracaso, traspiezo, ninguna cárcel, ninguna prisión, que estar frente a los religiosos no nos frene, ser imparables. Tomados de Cristo, llevar fruto, mucho fruto, no conformarnos con lo que ya llevamos, hacer más. Las victorias pasadas ya son pasadas, hay que buscar frutos nuevos, hay que seguir creciendo, hay que llevar cada vez más fruto, que se vean los frutos del Espíritu Santo y cuánto más, y alcanzando más propósitos de los que Dios tiene para nuestra vida, viviendo más como Él quiere que vivamos y haciendo más lo que Él quiere que hagamos, solo con la obediencia. Haciendo la obra de Dios, fundamentados en su palabra y en la obediencia a su palabra, unidos a Él a través de la oración y de la comunión íntima con Él. Y así vamos a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, Él nos va a hacer aptos en toda buena obra, para que hagamos su voluntad, para que hagamos su obra, para que caminemos en obediencia haciendo lo que Él quiere que hagamos, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo,
Y entonces seremos exitosos. ¿Por qué? Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, dándole la gloria a Él. Dándole la gloria a Él. Podemos confundirnos con lo que el mundo cree que es la fama. Algunos creen, como decía Marilis, que es ser conocidos, tener fama, tener plata, estar dentro de los más ricos del mundo. Eso sería éxito comercial. Después, no sé, ser galán y poder conquistar a cuantas mujeres quisieran, eso sería un éxito estético. No sé cuántos éxitos, cuántas metas y cuántos objetivos el mundo te propone. En realidad lo único que quieren es distraerte del verdadero objetivo, porque nosotros estamos acá y nuestro propósito de vida es glorificar a Dios, es cumplir el plan de Dios en nuestra vida. Para eso Él nos va a dar las herramientas, Él nos va a dar nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro sostén y todo lo demás, pero tenemos que estar seguros de que le estamos obedeciendo, de que estamos haciendo su obra, de que estamos conectados a la vid y que vamos cumpliendo su voluntad, que es glorificar su nombre en todo momento. Y la obediencia tiene muchos beneficios, ¿eh? Como por ejemplo dice que somos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda. Que si hacemos lo que Él nos manda, dice 1 Juan también, todo lo que pidiéremos Él nos va a dar. Son todas estas herramientas que tenemos que nos da la obediencia y que nos acercan al éxito, que nos acercan a cumplir nuestro propósito y nuestra meta. Pero la base es la obediencia. Mirá, no importa si nadie te ve en esta cuarentena, no importa si nadie te escucha, no importa si nadie sabe nada de vos. Dios ve tu obediencia siempre. Y si querés acercarte a tu propósito, a tu objetivo, cada vez ser un joven exitoso, tenés que empezar por ahí. Poner a Dios ante todo, poner a Dios sobre todo, exaltarlo y darle el trono de tu vida. Ojalá sea una realidad, como lo hicieron los apóstoles, y cumplieron la misión que Dios les dio. Y no hubo cárcel que los frenara, no hubo prisión que los detuviera, no hubo religioso a los que los pudieran amedrentar. Ellos obedecían a Dios. Y predicaban y testificaban y tenían éxito. Muchos se añadían a la iglesia. Dios los añadía. A través de la mano de ellos y los pies de ellos los usaba para su gloria. ¿Será así en tu vida? Ojalá, ¿no? ¿Será así en mi vida? Ojalá. Ojalá nos concentremos en las cosas importantes y en el verdadero éxito. ¿Mm? ¿Oramos? Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y por el ejemplo de los apóstoles. Gracias porque nos motivan, nos vuelven a enfocar, porque a veces nos desenfocamos, a veces nos frustramos, a veces algunos traspiés, aparentes fracasos nos desaniman. Parece que queremos colgar los guantes, como se dice, bajar los brazos. Ayúdanos, Padre, a levantarnos, porque todavía tenemos mucho por caminar en esta vida para alcanzar el éxito, para cumplir tus propósitos y para lograr tus objetivos, los objetivos que tú planteaste para nuestra vida. Ojalá, Padre, podamos correr hacia ellos, podamos lograrlos, alcanzarlos, podamos obedecerte, ponerte en primer lugar, ponerte sobre todas las cosas y darte el control de todas las cosas, admirarte, alabarte, adorarte y darte el trono de nuestra vida. Rogamos por cada joven que está hoy, por los que no pudieron estar hoy, por cada uno de los que estamos acá. Bendice nuestras vidas, impacta nuestras vidas y llévanos en sumisión a la obediencia a Cristo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahí no sé si los chicos querían hacer alguna pregunta, por ahí estaría bueno, pero a mí siempre se me viene a la mente con respecto a este pasaje y después más adelante cuando nos habla acerca de un joven, casualmente es Esteban, lo paradójico que es que la obediencia
o el éxito de los hijos de Dios muchas veces tiene que ver con morir, con dar la vida, con sufrir por la causa, por el nombre de Cristo. Ahí le decía, no les dijimos, tengo que buscarlo de nuevo, pero le dice, ya no les dijimos que no hablen más, ya no prediquen más en el nombre, en ese nombre, ni siquiera se atrevían a decir en el nombre de Jesucristo, no, porque para ellos era reconocer en Jesús el Mesías. Así que para nosotros también yo pensaba en eso, ¿no? Como la obediencia muchas veces tiene que ver, ahí decía Marcos, con pasarla mal. Ahí es donde está el éxito para el Hijo de Dios, sufrir por la causa y el nombre de Cristo. Es eso. Pero no sé si la pasaban mal, ¿no? Vos pensás que ellos sufrieron, pero con gozo. O sea, Es parece esa, contradictorio. sí. Bueno, sí, eso es lo paradójico también. Como por ejemplo, el apóstol Pablo, que escribe ahí en Filipenses 4:4, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos, pero el texto ese lo escribe en la cárcel. Eh, y eso es solamente los hijos de Dios lo podemos experimentar, nadie Sí, más. así es. Es el desafío, digamos, ¿no? Experimentarlo eso. ¿Alguna ¿Alguien pregunta quiere, de los chicos? alguien quiere preguntar? Si no se anima a hacerlo, pueden hacerlo por chat también, o si quieren preguntar algo, estamos a disposición. Si no, Supongo que el éxito